esta última jornada de este curso que nos ha juntado a los radiólogos y a los cirujanos, que somos especialidades que trabajamos muy a la par. Me tocó hoy día presentar o hablarles acerca de la imagenología patológica vascular de tórax, abdomen y pelvis. Mi nombre es doctora Francisca Araya, ¿cierto? Y yo soy médico radiólogo staff de la unidad de abdomen y pelvis del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y soy profesora de la universidad también, hace algunos años ya. El mapa de ruta de la presentación del día de hoy va a incluir una pequeña introducción, ¿cierto? Vamos a enfocarnos más que nada en cuáles son los métodos que tenemos por imágenes para estudiar a los pacientes que tengan sospecha de patología vascular tóraco-abdominal, cuáles son los distintos protocolos con los que contamos para estudiar a estos pacientes. Vamos a mostrar algunas imágenes de casos de patología frecuente e importante, ¿cierto? Y después vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a conversar. A modo de introducción, entonces, decir que, como todos sabemos, la patología vascular de los segmentos tóraco-abdominopélvicos constituye un grupo importante y diverso de condiciones, ¿cierto?, cuya relevancia principal es que pueden determinar riesgo vital inmediato o mediato a nuestros pacientes. Por lo tanto, es muy importante que todos los médicos estemos familiarizados con las distintas metodologías de estudios de las estructuras vasculares y los distintos protocolos que se utilizan en distintos escenarios de sospecha clínica. ¿Ya? Esto es bien importante porque si uno sospecha de que el paciente tenga, por ejemplo, un TEP, tiene que pedir cierto examen. Si uno sospecha que el paciente viene por un síndrome aórtico agudo, le va a servir más otro. Y eso en el fondo es lo que a mí me gustaría que ustedes aprendieran el día de hoy. A modo de introducción un poco, y como ya un poco todos sabemos, este es un gráfico del Instituto Nacional de Estadística del año 2018, en el cual vemos que las enfermedades del sistema circulatorio corresponden a la principal causa de muerte en Chile, tanto para hombres como para mujeres. ¿Ya? Entonces, en el fondo reafirma esta relevancia que tiene el conocer y el saber manejar esta patología de origen circulatorio, sobre todo cuando se nos presenta en settings de paciente grave o de paciente agudo. ¿Cuáles son los métodos de imágenes con los que nosotros podemos estudiar los pacientes con patología vascular? Bueno, el rey de todas las imágenes en estos casos es la tomografía computada con contraste, eso la puse en rojo, y el con letras grandes, ¿cierto? Porque en el fondo toda la patología vascular va a requerir que nosotros contrastemos el lumen vascular y podamos saber así qué ocurre dentro de ese vaso. Otros métodos de imágenes que nos van a servir también, pero en patologías más seleccionadas que vamos a ir viendo durante la presentación también, son la angioresonancia magnética, ¿cierto? Que está más bien destinada al estudio de malformaciones vasculares y el estudio de la pared vascular, en el caso de las vasculitis o sospecha de vasculitis. La angiografía convencional, que si bien es un estudio invasivo, también puede ser terapéutico. Y unas palabritas también vamos a tocar acerca del ecodoppler, que en el fondo es un estudio vascular funcional. Vamos a empezar entonces a meternos en materia y vamos a empezar a conversar acerca de la tomografía computada, ¿cierto? Como conversábamos recién, el uso de contraste endovenoso para patología vascular aumenta tremendamente y le da al examen la sensibilidad y la especificidad diagnóstica. Es un examen que es altamente sensible y específico para el diagnóstico de aneurismas, de obstrucciones vasculares, de trombosis, disecciones, hematomas intramurales, signos de sangrado activo, ¿cierto? Permite evaluar la permeabilidad del lumen vascular, también nos va a permitir evaluar la condición de la pared vascular y de pasadita ver cómo está el resto de las estructuras anatómicas adyacentes a este vaso enfermo. Es muy importante entonces decir también que existen distintos protocolos de adquisición de las imágenes según las estructuras que nosotros queramos estudiar, ¿ya? No todos los vasos del tronco se estudian de la misma manera. Un repaso anatómico un poco, y esta foto es como un poco de perogrullo, pero es para mencionar o recalcar que dentro de las estructuras vasculares tóraco-abdominales tenemos estructuras venosas y estructuras arteriales. ¿Ya? Y dentro de las estructuras arteriales tenemos distintos árboles, por decirlo de alguna manera, donde en el tórax tenemos el árbol pulmonar,
y el árbol de la aorta, ¿cierto? Y en el abdomen tenemos estructuras venosas que son sistémicas, la vena cava inferior y sus ramas, y estructuras venosas del eje portal, ¿ya? Donde tenemos los vasos venosos mesentérico superior e inferior, la vena esplénica y la vena porta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué en el fondo hago esta distinción? Porque cuando nosotros ponemos contraste en el brazo de un paciente y tomamos imágenes, esta es una curva que nos muestra la densidad, o sea, en el fondo más densidad, es decir, cuando llega el contraste, versus el tiempo. Es una curva de contraste versus tiempo en el fondo. Y lo que vemos es que cuando el contraste está concentrado en el árbol aórtico, la aorta y sus ramas, en el pic del realce aórtico tenemos muy poco contraste en el eje portal y en el eje venoso en general. Y tenemos casi nada de contraste en los parénquimas, que están representados en este caso por el hígado. ¿Ya? Entonces esta distinción es bastante importante para nosotros los radiólogos, porque cuando uno pide un estudio angiográfico para ver los vasos arteriales, se está quedando un poco atrás o no está viendo patología venosa. ¿Ya? Y eso es un concepto que quiero que quede súper claro en la clase, porque entonces vamos a tener distintos protocolos dependiendo si lo que queremos evaluar y la sospecha clínica nuestra está en la aorta, está en la arteria pulmonar, que tiene una curva que viene por aquí, o está en los vasos venosos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, es el protocolo de estudio que nosotros vamos a utilizar para estudiar a ese paciente. Entonces, tenemos distintos protocolos y vamos a partir con el primero como de arriba hacia abajo. Vamos a hablar del protocolo de tromboembolismo pulmonar. Ya es un angiotac de tórax, entonces, con protocolo de TEP, y cuya indicación es la sospecha de tromboembolismo pulmonar y nos va a servir para descartar eso, defectos de hiene en el árbol arterial pulmonar. Se adquiere entonces cuando el contraste está mayormente concentrado en la arteria pulmonar y sus ramas. En general, cuando el contraste está concentrado en la arteria pulmonar, todavía no opacifica bien la aorta. ¿Ya? Entonces nos va a ayudar a determinar si es que hay defectos de hiene sugerentes de trombo en las arterias pulmonares o sus ramas. Nos va a ayudar a determinar también la presencia o ausencia concomitante, si es que hay tromboembolismo pulmonar de infartos pulmonares asociados, y nos va a poder ayudar también a determinar signos pronósticos en imagen de estos pacientes, como son los signos de sobrecarga derecha. El angiotac de protocolo de tromboembolismo pulmonar no nos va a servir para descartar síndrome aórtico agudo en la mayoría de los casos, ni tampoco nos va a ayudar a descartar patología venosa de tórax. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos un catéter venoso y pensamos que está trombosado, el angiotac de protocolo TEP no nos va a mostrar esa imagen. No vamos a poder saber. ¿Ya? Y aquí hay una imagen que les muestro en el fondo como un poco para ejemplificar lo que estábamos conversando recién. Si nos fijamos en este corte seleccionado axial de tórax, tenemos la arteria pulmonar, el tronco y sus ramas derecha e izquierda, ¿cierto? Muy opacificadas, el contraste está muy concentrado en el lumen de la arteria pulmonar, pero si nos fijamos, la aorta ascendente y descendente todavía no tienen nada de contraste adentro. ¿Ya? Entonces, en el fondo es como para clarificar que el tiempo de adquisición de los exámenes es específico para cada estructura vascular que tenemos en el tórax y en el abdomen y pelvis. ¿Cómo vamos a visualizar entonces los trombos dentro del árbol arterial pulmonar? Como defectos de hiena. En el fondo el contraste va a llenar todos esos espacios donde no haya trombo, y donde hay trombo el contraste como que va a pasar por el lado, por decirlo de alguna manera, y nos va a dibujar el trombo en el lumen del vaso. Aquí tenemos un trombo entonces en el tronco de la arteria pulmonar, y tenemos también trombo en la rama izquierda y en la rama derecha. ¿Ya? Esto es un TEP grande. Otro ejemplo donde tenemos trombos o defectos de hiene de la arteria pulmonar derecha, y en las ramas para el segmento inferior de la arteria pulmonar izquierda y en la língula. Esos eran casos como de tromboembolismo pulmonar como bien grandes, pero a veces no son tan y son más sutiles. Aquí tenemos uno para la arteria interlobar, ¿cierto? Y a veces son tan pequeñitos como ese, por ejemplo. Un defecto de hiene central ahí en la arteria que va probablemente para el segmento anterior del lóbulo superior derecho. Aquí hay otro.
Otras imágenes acá. Entonces así es como visualizamos en el fondo el tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Recordar entonces que para esto necesitamos pedir un angioTAC de tórax con protocolo para tromboembolismo pulmonar. Si es que no se acuerdan, en el fondo, lo más importante también para nosotros en Rayo, para el tecnólogo que va a adquirir la imagen, es que la sospecha clínica vaya en la orden médica de derivación. Así es, si en el fondo le ponen angioTAC de tórax y chuta, no me acordaba que habían protocolos distintos, pero le puse sospecha de TEP o descartar TEP, el tecnólogo sabe lo que tiene que hacer y qué imágenes y cuándo tiene que adquirir las imágenes para que ese examen sea útil. ¿Ya? Ya aprendimos cómo se ven los trombos, entonces ahora vamos a ver cosas como extra que podemos visualizar en las imágenes, que son los infartos pulmonares, que son estas imágenes de mayor densidad en el campo pulmonar, que son periféricas, que son de forma más o menos triangular, con base periférica y que tienen un área central hipodensa, y muchas veces uno puede ver incluso el vasito que lo alimenta, ¿ya? Y que son áreas entonces de infarto pulmonar, que a veces se asocian a tromboembolismo pulmonar y otras veces el trombo no genera infartos. ¿Ya? Pueden ocurrir o no pueden ocurrir en contexto de paciente con tromboembolismo pulmonar. Y lo otro que es bastante relevante porque establece factor pronóstico para estos pacientes es la presencia de sobrecarga de cavidades derechas. En contexto de tromboembolismo pulmonar agudo, el signo más específico y el que se ha relacionado mejor con el outcome de estos pacientes es la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. En general, el ventrículo izquierdo es de un tamaño levemente mayor que el ventrículo derecho cuando uno lo mide en eje axial, pero cuando hay sobrecarga de estas cavidades, el ventrículo derecho se hace más grande que el izquierdo y la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se hace menor a 1. Ya que es un signo entonces de sobrecarga derecha. Otros signos de sobrecarga derecha son signos de hipertensión pulmonar, que es el aumento del tronco de la arteria pulmonar, que se hace más grande que la aorta ascendente que está adyacente, ¿cierto? Una relación que para que sea significativa tiene que ser de más de 1,2. Crece también la aurícula izquierda, el diámetro aumenta en más de 3,5 centímetros, y otros signos que se han descrito, pero que ya son más en contexto de tromboembolismo pulmonar crónico, son el aumento del grosor del septo interventricular o de la pared del ventrículo derecho. ¿Ya? Y lo otro que ocurre cuando tenemos sobrecarga derecha es que el septo interventricular, que generalmente está como un poco diagonal hacia la derecha, porque el ventrículo izquierdo es más grande, se verticaliza y se rectifica, y uno lo ve así como se ve en esta imagen, como bien derechito. ¿Ya? Entonces, en el fondo, en el tromboembolismo pulmonar podemos determinar dónde está la presencia de los trombos, la extensión, si se asocian a un infarto pulmonar, y podemos por imágenes también dar algunos factores pronósticos como son la sobrecarga, la presencia de sobrecarga derecha en el paciente que tiene estos trombos. ¿Ya? Acordarse entonces que cuando tenemos sospecha de tromboembolismo pulmonar, el estudio que tenemos que pedir es el angioTAC de tórax con protocolo de TEP. Ya. Si ahora, por ejemplo, la sospecha clínica no es tromboembolismo pulmonar, sino que es un paciente que viene por sospecha de otra patología vascular que a ustedes les parezca que puede tener un síndrome aórtico, que puede tener una isquemia mesentérica, ¿cierto? Para eso existe el angioTAC de protocolo aorta, ¿ya? Es un estudio por tomografía computada de las estructuras vasculares, y aquí, ojo, arteriales, ¿ya? Como vimos en la curvita de la diapositiva anterior, la imagen se va a adquirir cuando el contraste esté en su pic en el lumen vascular de la aorta y de sus ramas. Es un examen que se adquiere con cortes finos y por lo tanto genera más radiación en el paciente, y entonces no nos da lo mismo pedirlo si no hay una sospecha clínica que lo avale. ¿Ok? Entonces es bien importante como que no pedir angioTAC para lo que sea, porque es un examen que genera más radiación que una tomografía computada con contraste normal. El protocolo de adquisición, ¿cierto? Es la adquisición de las imágenes más o menos 20 a 30 segundos después de la administración del contraste endovenoso, después de la inyección del contraste, y el contraste entonces va a estar concentrado mayormente en el lumen arterial. Y por lo tanto no nos va a permitir evaluar estructuras venosas ni evaluar comportamiento de lesiones en los órganos, y en el tórax no nos va a ayudar a descartar con confianza un tromboembolismo pulmonar.
Aquí el recordatorio de la curvita de la que hemos estado conversando, entonces vamos a adquirirlo en este minuto, por lo tanto las otras estructuras, las venas, tanto sistémicas como portales, y los órganos van a tener una escasa cantidad de contraste que no nos va a permitir imágenes probablemente diagnósticas para otras patologías. Ya hay aquí unas imágenes de ejemplo para lo que estamos conversando, ¿cierto? Estas son imágenes de tomografía computada de un angiotac de abdomen, donde podemos ver en la primera imagen la aorta abdominal con mucho contraste endoluminal, ¿cierto? Está bien blanquita, está bien densa. Se veía también un segmento del tronco celíaco, pero si nos fijamos en la vena cava inferior que está al lado, no tiene nada de contraste. O sea, si ahí hay un trombo, no podemos saberlo. Igualmente pasa en esta otra imagen de la derecha, ¿cierto? Tenemos la aorta, tenemos segmentos visibles de la arteria hepática, pero por ejemplo la vena porta que está aquí atrás está sin contraste, la vena cava inferior está sin contraste, y si hay alguna cosa aquí, no vamos a ser capaces de diagnosticarla. Igualmente cuando vamos a los cortes de pelvis, donde vemos la arteria ilíaca externa e internas bilaterales, y vemos estas dos estructuras redondeadas, ¿cierto?, adyacentes que corresponden a las venas ilíacas externa e interna derechas en este caso, que no tienen todavía contraste en su lumen. Si dejamos pasar el tiempo y dejamos que el contraste difunda y siga su farmacocinética y adquirimos imágenes más o menos a los 60 o 80 segundos, nos vamos a encontrar en este sector de la curva. Ya en este sector del tiempo, donde los vasos venosos y portales ya adquirieron contraste y por lo tanto se van a hacer evaluables. ¿Ya? Y aquí hay unas imágenes adquiridas en esta fase portal o portovenosa, como se le dice, donde tenemos contraste ya en la vena cava inferior, donde además todavía queda un poco de contraste en la aorta, porque estamos como en este eje, en este periodo de tiempo donde todavía hay contraste en la aorta y el pic del contraste está en las estructuras venosas, ¿cierto? Tenemos esta imagen que es el mismo nivel de corte que vimos en la anterior, donde la aorta ya se sigue viendo pacificada, en menor medida que en las fases angiográficas, pero todavía tiene un poco de contraste en su interior. Hay opacificación ya de las estructuras venosas, la vena cava inferior, y este segmento visible de la vena porta, ¿cierto? Se ven ya con mayor densidad en su lumen, entonces si hay algún defecto aquí, ya vamos a ser capaces de poder diagnosticarlo, y lo mismo pasa con las vasos ilíacos a nivel de la pelvis. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones para realizar un angiotac? Acordémonos que el angiotac va a adquirir las imágenes cuando el contraste esté en la aorta y por lo tanto es para sospecha de patología vascular aórtica, ¿ya? Sin sospecha de síndrome aórtico agudo, sospecha de sangrado activo o trauma con sospecha de lesión aórtica, sospecha de obstrucción vascular, como por ejemplo si un paciente están sospechando que tiene una isquemia mesentérica obstructiva, ¿cierto? Infarto renal. También nos va a ser de utilidad la planificación prequirúrgica que requiera una evaluación de la anatomía vascular, por ejemplo, aquellos pacientes de trasplante hepático con donante vivo, ¿cierto? Que para los cirujanos es importante saber si tienen alguna malformación vascular o alguna variante anatómica que sea relevante para la cirugía. Es un estudio en el fondo que nos va a servir para evaluar eso. También lo utilizamos bastante en el seguimiento postquirúrgico de bypass, o sea, de bypass vasculares, de endoprótesis arteriales, en el seguimiento, por ejemplo, de los aneurismas de la aorta abdominal también. Y como vimos en las imágenes, ¿cierto? No nos va a servir para descartar tromboembolismo pulmonar en tórax, ni tampoco nos va a ayudar a descartar patología venosa, ni probablemente de estructuras de los órganos o de los parénquimas de los órganos. ¿Para qué nos va a servir entonces el angiotac de aorta? Para evaluar la anatomía, vamos a ver el calibre de los vasos, vamos a poder establecer la presencia de placas, en este caso, por ejemplo, de placas ateromatosas, vamos a poder decir si estas placas son o no producen estenosis de manera significativa en los vasos, lo cual para los cirujanos vasculares es súper relevante cuando sobre todo tienen que hacer bypass o tratar de restablecer flujos vasculares, ver cómo está la estructura vascular aórtica hacia proximal, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos una gran placa de ateroma calcificado en el origen de la arteria ilíaca común derecha, que en los cortes axiales, ¿cierto? Se ve que ocupa gran parte del lumen, y en los cortes coronales también se ve que deja poquito paso al medio de contraste.
Otra de la patología frecuente que nosotros podemos evaluar con el angioTAC de aorta es la presencia y el seguimiento de los aneurismas, ¿ya? Los aneurismas de la aorta son una patología que no es tan poco frecuente, se dice que más o menos un 10% de los pacientes mayores, o sea, de las personas mayores de 65 años tienen algún grado de dilatación anormal de la aorta en alguno de sus segmentos. Y las imágenes entonces nos permite hacer el diagnóstico y nos permite hacer el seguimiento para evaluar crecimiento en el tiempo y evaluar la necesidad entonces de reparación quirúrgica de los aneurismas. Ya en las imágenes de la diapositiva entonces tenemos arriba a la izquierda una radiografía de tórax donde vemos una gran dilatación de la aorta a nivel del arco, que en las imágenes de tomografía computada correspondían a la aorta ascendente muy aumentada de calibre. Ya en estas otras imágenes tenemos corte axial de tomografía donde mostramos un aneurisma de la aorta abdominal infrarrenal que está parcialmente trombosado, ¿cierto? Vemos un área que recibe contraste, que es el área permeable, y esta otra área que no se contrasta y que está dentro del saco aneurismático, que es un gran trombo del aneurisma. ¿Ya? Y en esta imagen coronal de máxima intensidad de proyección, o MIP, donde vemos la dilatación de la aorta infrarrenal, que se extiende hacia ambas arterias ilíacas comunes, y una extensa enfermedad ateromatosa concomitante. Desde el punto de vista de los criterios diagnósticos, ¿cierto? Cada segmento de la aorta tiene su diámetro normal, que es hasta 5 centímetros en la aorta ascendente, hasta 4 centímetros en la aorta descendente, y de 3 centímetros en la aorta abdominal. ¿Ya? Valores sobre eso son diagnosticados como aneurisma, y aquí hay una salvedad también, y es que la aorta abdominal en general va disminuyendo su calibre hacia distal. Entonces a veces nos pasa que viene la aorta, ¿cierto? Con su calibre normal, se va haciendo más chiquitita y de repente hay una dilatación que, si bien no alcanza los 3 centímetros, no es normal que sea más ancha en su segmento más distal con respecto al proximal, y eso de todas maneras se van controlando y se determinan como dilataciones aneurismáticas, aunque no cumplan con el criterio de los 3 centímetros de diámetro. Ya como conversábamos recién, se dice que 10% de los pacientes, o sea, de las personas mayores de 65 años son portadores de aneurisma, es una patología bastante frecuente. La etiología aterosclerótica es la más frecuente, menos por lejos, menos los inflamatorios o los secundarios de disecciones crónicas, por ejemplo, y su gran importancia es que si es que tienen rotura, si es que el paciente presenta rotura del aneurisma, la mortalidad es altísima. ¿Ya? Entonces, en el fondo, estos pacientes requieren seguimiento y cirugía cuando el tamaño o el crecimiento del aneurisma así lo amerita. Aquí tenemos un ejemplo de un aneurisma roto, un aneurisma de la aorta infrarrenal, aquí en secuencia sin contraste, en la fase sin contraste, vemos un extenso hematoma retroperitoneal adyacente al segmento como lateral derecho del aneurisma aórtico, con estas áreas más densas que corresponden a coágulos de sangre dentro del hematoma. En fases contrastadas, ¿cierto? Vemos que es un aneurisma parcialmente trombosado, ¿cierto? Con este extenso hematoma y con una solución de continuidad en el aspecto lateral de la pared, que probablemente es el que está generando este gran hematoma secundario a la rotura. ¿Ya? Y esto es una emergencia médica. Si ese paciente no recibe, en el fondo, cuidados quirúrgicos de manera rápida, en el fondo la mortalidad es muy, muy alta. Otra de las cosas con las que frecuentemente nos encontramos, especialmente en el setting de medicina de urgencia, es el síndrome aórtico agudo. ¿Ya? Y este engloba 3 patologías principales, que son la disección aórtica, que corresponde a más del 70% de los casos de síndrome aórtico agudo, el hematoma intramural y la úlcera penetrante. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿cierto? La disección aórtica se debe a un desgarro o rotura de la capa íntima de la pared vascular. Ya recordemos que la pared de la aorta está constituida desde adentro hacia afuera por la íntima, la capa media y la adventicia. ¿Ya? Cuando ocurre un desgarro de la íntima con paso y entrada de sangre desde el lumen vascular normal, por decirlo de alguna manera, hacia
la pared de la aorta va a producir que, entre comillas, se despegue la íntima de la media, generando un flap de disección, permitiendo la entrada de sangre desde el lumen verdadero a este lumen falso que se crea por este como desprendimiento intimal, ¿cierto? Y se genera la disección. Para nosotros los radiólogos y para los clínicos más todavía, es muy importante establecer qué tipo de disección o dónde comienza la disección, ya que el manejo es bastante diferente dependiendo si la disección afecta o no afecta a la aorta ascendente. ¿Ya? Si hay compromiso de la aorta ascendente, es un Stanford A en la clasificación, si afecta la aorta descendente o la aorta torácica, o sea, la aorta abdominal sin comprometer la aorta torácica ascendente, es un Stanford B y puede ser subsidiario a manejo médico. Ya no así los Stanford A, que generalmente van a manejo quirúrgico. Aparte de ver el flap de disección, evaluar la localización, también es bastante relevante buscar complicaciones de la disección aórtica como isquemia de órganos, rotura con sangramiento hacia el extraluminal, digamos, y evaluar la extensión tanto proximal como distal y extensión a otras estructuras vasculares. Ya, aquí tenemos un ejemplo de una disección Stanford A, vemos que hay un lumen falso, que es este lumen más grande, y el lumen verdadero es este lumen que generalmente es más pequeñito, ¿cierto? Esta es la íntima que está como desapegada de la pared y que en el fondo nos va a dar como estas líneas del flap. Se extiende todavía hacia la aorta descendente en la imagen y aquí tenemos una reconstrucción donde podemos ver en el fondo que es una disección Stanford A, ¿cierto? Con compromiso también de la aorta descendente. Aquí tenemos una reconstrucción donde vemos este flap que tienen esta forma como serpentiginosa de manera clásica. Como conversábamos recién, ¿cuáles pueden ser los escenarios de evolución de estos pacientes? El peor de todo, de uno de los peores, ¿cierto?, es que la disección se rompa, generando sangramiento extraluminal. Puede haber un desgarro de reentrada. ¿Qué significa eso? Que hay una segunda rotura de la íntima, generalmente distal, a la que generó la disección en primer lugar. Puede pasar también que el lumen falso, por una disminución de la velocidad del flujo, se trombose o se dilate generando un aneurisma, y puede también en la disección generar déficit de perfusión, ya sea porque el flap o la íntima desprendida obstruye la salida de un vaso o porque se extiende la disección hacia una otra estructura vascular, generando a veces trombosis y disminución de la perfusión de los órganos irrigados por esta rama afectada. Y aquí, por ejemplo, tenemos una extensión en el fondo del flap de disección hacia el tronco celíaco. Y aquí también hay extensión con trombosis del lumen falso a ese nivel. Y este otro ejemplo donde se produce, como vemos aquí, una rotura. Aquí tenemos una disección de la aorta descendente, ¿cierto? Y en estas imágenes que son posteriores a esta adquisición, creo que fueron como 3 semanas después, vemos rotura con extravasación del medio de contraste desde la luz o el lumen de la aorta hacia el mediastino, con este extenso hematoma que determina que la tráquea y el esófago estén desplazados hacia la derecha, ¿ya? Que es una de las complicaciones en el fondo que tenemos que buscar, sobre todo en pacientes que están hemodinámicamente inestables. La otra patología que comprende el síndrome aórtico agudo es el hematoma intramural. Ya se supone que el hematoma se generaría por rotura o sangrado de la vasa vasorum, que son los vasitos que están dentro de la pared. En estricto rigor, o se supone que no habría un desgarro intimal de partida, por lo menos. También se clasifican, al igual que las disecciones, en tipo A si afectan a la aorta ascendente y tipo B si la aorta ascendente no está comprometida. ¿Y qué es lo que vamos a ver en imágenes? Vamos a ver un trombo fresco, es decir, hiperdenso, en la pared vascular.
¿ya? Que se va a ver como esta media luna hiperdensa que vemos en la imagen de la derecha, y que uno de los criterios diagnósticos también es que tenga más de 7 milímetros para que no sea confundida en el fondo con pared normal. ¿Ya? Y tras la administración del contraste vamos a ver que no debiera haber realce en el fondo de este hematoma porque se supone que no hay paso de sangre desde el lumen vascular hacia el hematoma, ya que en estricto rigor no hay un desgarro de intimal. ¿Cuál es la evolución natural de los hematomas intramurales? Puede ser resolución completa, puede evolucionar a una disección clásica si después se llegara a asociar con un pequeño desgarro intimal, puede generar dilatación y aneurisma o pueden también romperse. Ya en general tienen un pronóstico bastante más benigno que las disecciones, con una sobrevida a 5 años de más del 90% de los pacientes. El último componente del síndrome aórtico agudo es la úlcera penetrante, es el menos frecuente, correspondería aproximadamente al 7,5% de los síndromes aórticos agudos, generalmente en pacientes bien añosos con factores de riesgo para desarrollo de enfermedad ateromatosa, ¿ya? Pacientes hipertensos, fumadores, poco ejercicio o poca actividad física durante la vida, etcétera. De preferencia ocurren en el arco aórtico y en la aorta descendente, más que en los otros segmentos aórticos, y lo que ocurre ahí es una ulceración de una placa aterosclerótica que penetra la capa íntima y al segmento como a la elástica de la capa media de la pared aórtica. Estas úlceras pudieran resolverse espontáneamente o permanecer estables o evolucionar hacia la rotura, hacia desarrollos de pseudoaneurismas, hematomas o disecciones. ¿Ya? En el fondo su evolución es bastante variable. Y aquí vemos algunos ejemplos y cómo se ven en imágenes como un saliente de perfil dentro de la pared del vaso. ¿Ya? Aquí en esta reconstrucción hay varias úlceras, que son las que muestra la flechita aquí, y en esta es la que estamos viendo en la fase contrastada, y en otro caso de la literatura en que se ve esta saliente de perfil del vaso dentro de la pared luminal, que correspondía entonces a una úlcera penetrante. Cambiando un poco de escenario clínico, decir que el angiotac es el estudio gold standard para el sangrado activo, especialmente de la región tóraco-abdominal. Si bien la ECOFAST es un buen método de screening, ¿cierto? Lo que vamos a ver es presencia de líquido, que vamos a asumir que sangra en un paciente con un setting de trauma, pero no vamos a poder determinar si ese líquido o esa lesión está sangrando activamente, o sangró y ya se detuvo, o de dónde está sangrando, o cuánto está sangrando, que son cosas que sí vamos a poder determinar en la tomografía computada, ya en el angiotac. La salvedad que hay que hacer en este caso, eso sí, es que para que nosotros podamos ver extravasación activa del medio de contraste, es decir, extravasación activa de sangre fuera del lumen vascular, vamos a requerir que este volumen sea más o menos significativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que podamos visualizarlo debe haber un sangrado que sea igual o superior a 0,5 ml por minuto. ¿Ya? Y aquí está un poco como el ejemplo de estas llavecitas. Cuando lo vemos es porque está sangrando a 0,5 ml minuto más. Si está goteando y está sangrando a una velocidad de flujo menor que esa, no lo vamos a poder pesquisar en las imágenes, en ninguna imagen. ¿Ya? Y es relevante porque la presencia de extravasación activa en la tomografía computada es una indicación de manejo, ya sea por radiología intervencional o quirúrgico en el fondo, como para ir a parar ese sangrado. ¿Y qué es lo que vamos a ver en las imágenes? Un jet de sangre fuera del lumen vascular, que puede ser hacia el peritoneo, hacia los parénquimas, hacia los órganos adyacentes, dependiendo en el fondo de dónde se localice la lesión, y que va a seguir siempre la densidad del contraste que tiene la aorta o la arteria más cercana. ¿Ya? Así en el fondo lo podemos distinguir de otras estructuras densas que puedan haber en el abdomen. ¿Ya? Generalmente este contraste extravasado va a mantener su forma y en las fases sucesivas la va a ir cambiando, ¿ya? Generalmente va a ir aumentando, es como una poza de contraste que se forma. Y va cambiando su morfología y su localización en las fases sucesivas en el tiempo.
¿ya? Entonces siempre tenemos que tratar de evaluarla en todas las fases que tengamos disponibles del examen. Por lo general, cuando hay pacientes con signos o con sospecha de trauma, con sospecha de sangrado activo, lo que se hace es adquirir fases sucesivas angiográficas, portovenosas y eventualmente tardías, ya con la finalidad de ir evaluando las posibles áreas de sangrado activo. Aquí tenemos un paciente, este paciente es un paciente postoperado, se hizo una pancreatoduodenectomía y después en el postoperatorio caída del hematocrito, taquicardia, dolor abdominal. Y vemos aquí adyacente a la pared abdominal anterior, para mediana derecha, ¿cierto? Un área de contraste que tiene la misma densidad que la de la aorta cuando lo miramos en la imagen, ¿cierto? Y que en la fase portovenosa mantiene esta misma densidad igual a la de la aorta, pero que creció un poco, si se fijan, cambió su forma, mantuvo su localización, y en la fase tardía incluso ahora es como una hilacha que está un poco más abajo, ¿ya? Y corresponde a sangre contrastada que se sale del lumen vascular y que nosotros la podemos ver entonces en un lugar que no corresponde, formando esta como, entre comillas, poza de contraste que corresponde a la sangre extravasada. ¿Ya? Y además, obviamente, en este caso se asocia hemoperitoneo, ¿cierto? Que es este contenido más denso, líquido, en la cavidad peritoneal. Otras cosas que podemos evaluar con el angiotac es la presencia de isquemia de origen arterial. Este es un caso donde vemos la arteria mesentérica superior permeable en su segmento más proximal, y si se fijan aquí hay una oclusión de la arteria sin recibir más contraste en el lumen hacia distal, ¿cierto? Aquí incluso sale una ramita yeyunal que también está con ausencia de contraste endoluminal. En los cortes tenemos la arteria en su segmento más proximal permeable, después, no sé si se alcanza a ver bien, pero hay un defecto de higiene parcial que después se hace total en los cortes más inferiores, y esto se asocia a ausencia de realce de asas intestinales, en este caso en el flanco izquierdo, ¿cierto? Miren, en esta imagen se ve muy bien porque tenemos la pared normal, este es el realce normal de la pared intestinal, y aquí, o hasta aquí, la pared de esta asa de yeyuno realza normalmente, y de aquí hacia allá hay ausencia de realce en esa asa que está isquémica. ¿Ya? Entonces, una obstrucción de arteria mesentérica superior con isquemia intestinal secundaria. Y aquí hay un detalle que quiero que se fijen, y es que la pared del segmento intestinal afectado está muy delgada, ¿ya? Y el segmento está un poquito más dilatado que las asas intestinales adyacentes. ¿Qué pasa entonces cuando la sospecha de patología vascular de nuestro paciente no corresponde a un vaso arterial, no corresponde a un síndrome aórtico agudo, no corresponde, sino que nosotros queremos descartar, por ejemplo, que el paciente es un paciente cirrótico, se descompensó y queremos ver que no tenga una trombosis portal, o es un paciente con una trombosis venosa profunda, ¿cierto? Y que los segmentos evaluables de la femoral común, y vemos todo trombosado y no sabemos cómo está eso hacia arriba, entonces queremos ir a ver las venas ilíacas, queremos ver cómo está la vena cava. Para eso no nos va a servir el estudio angiográfico, ya como lo habíamos conversado recién, el contraste no va a haber llegado a los vasos venosos, entonces lo que tenemos que pedirle a ese paciente no es un angiotac, sino que es una tomografía computada con contraste en fase venosa. ¿Ya? Y con eso va a bastar y sobrar para evaluar esas estructuras venosas que queremos ir a mirar y descartar entonces nuestra sospecha clínica. Como ya habíamos conversado, la adquisición se realiza en forma más tardía que la fase angiográfica. El contraste está en el lumen principalmente de estructuras vasculares venosas y también en el intersticio de los parénquimas, y en menor medida en las arterias. Igual permanecen contrastadas, pero en menor medida que en el angiotac. Y entonces es el estudio de elección para sospecha de patología vascular venosa. Permite evaluar la viabilidad de asas intestinales. Permite también evaluar la presencia de lesiones focales en los distintos parénquimas del abdomen. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? De dos pacientes distintos con trombosis portal, ¿cierto? Este es un paciente con un daño hepático crónico, una cirrosis en un hígado que está bastante nodular, de contornos nodulares, un poco pequeño, y que vemos que la vena porta principal tiene este defecto de Jene compatible con un trombo. Tiene un poco de ascitis también, ¿cierto? Y en el caso de la derecha, tiene entonces
no se ve tanto signos de daño hepático crónico, se ve un poco de edema y de líquido libre intraabdominal, y en la vena porta principal, ¿cierto? Este defecto de Yene que es compatible con un trombo. Lo mismo para la vena cava inferior, ¿cierto? Este es un corte coronal de una tomografía adquirida en fase portovenosa, donde vemos este defecto de Yene de la vena cava inferior en su segmento infrarrenal. Y este es otro ejemplo de un paciente con daño hepático crónico, ¿cierto? Un hígado pequeñito, nodular, con mucha citis, el vaso probablemente un poco aumentado de tamaño, con una gran lesión focal en el lóbulo hepático derecho, y que si nos fijamos está invadiendo la vena porta derecha. ¿Ya? Ese es un trombo tumoral de la vena porta derecha secundario a invasión por un hepatocarcinoma en este caso. ¿Ya? Y esto lo tenemos que estudiar entonces, acuérdense, en fase venosa. La isquemia intestinal venosa, la misma cuestión, ¿cierto? En este caso, un trombo que ocluye la vena mesentérica superior, aquí se ve en su segmento más superior, y que se asocia a extenso edema del mesenterio, engrosamiento de las asas intestinales afectadas, y aquí el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce la isquemia es un poco distinto que el del arterial, ¿ya? Porque en el arterial en el fondo cortamos el flujo arterial y esa asa se murió. En este caso cortamos dificultamos el drenaje venoso, y lo que ocurre es que empieza a acumularse líquido, empieza a generarse edema tanto en el mesenterio adyacente a los vasos drenados por esa vena, como en las asas intestinales, y posteriormente ese edema es tanto que va a aumentar tanto la presión en la pared vascular que va a dificultar también el paso de sangre arterial, ¿ya? Y se va a generar la isquemia entonces. ¿Ya? Entonces, pero los signos en tomografía son la oclusión del vaso, el edema del mesenterio y el edema de las asas afectadas, que posteriormente van a tener menor o nulo realce con el contraste. También nos podemos ver enfrentados a isquemias intestinales no oclusivas, en la que no hay una oclusión de algún vaso principal que sea el motivo por el cual las asas intestinales no están recibiendo el flujo adecuado para mantener su viabilidad, sino que se produce una redistribución de flujo y una alteración de la microcirculación vascular. Generalmente son pacientes ancianos, pacientes deteriorados, pacientes con enfermedad ateromatosa extensa, como en este caso del ejemplo, que tienen algún hecho intercurrente de hipovolemia o un shock, un cuadro hipotensivo, ¿cierto? Que hace que disminuya el flujo sanguíneo habitual, que ya está como bien en equilibrio. Se genera una redistribución del flujo esplácnico, y esto puede generar isquemia de las asas intestinales sin que haya un vaso principal trombosado, ¿ya? O ocluido. Este es un ejemplo de un paciente de 84 años que ingresó con un shock séptico y después con un dolor abdominal intenso. De hecho, la orden, el clínico pensaba que podía tener un síndrome aórtico agudo, pero en realidad lo que vemos es una extensa enfermedad ateromatosa de la aorta abdominal, ¿cierto? Los vasos mesentéricos se encuentran permeables, como se ve en la imagen de abajo y a la izquierda, y en la fosa ilíaca derecha una asa intestinal de ilion sin realce. Se fijan que aquí las que están en la fosa ilíaca izquierda tienen un realce parietal normal, se ve como este halo blanco que corresponde a la pared que está realzando. Aquí no vemos este halo blanco, y lo que vemos es gas dentro de la pared intestinal, que es neumatosis intestinal. Entonces tienen isquemia con neumatosis intestinal en este segmento de ilion distal, secundaria a una isquemia no oclusiva. Algunas palabritas de la angioresonancia, como dijimos al principio, es un estudio que está reservado en la actualidad para evaluar malformaciones arteriovenosas, ya que la intensidad de la señal de la malformación nos va a poder decir si esa malformación es de bajo o de alto flujo, lo cual es muy útil para el manejo y para el estudio de la pared vascular, ¿ya? Cuando tenemos sospecha de vasculitis. Este es un caso ejemplo donde tenemos estas secuencias de uno donde vemos un engrosamiento de la pared vascular concéntrico de la aorta infrarrenal, y que en secuencias contrastadas realza intensamente con el uso del medio de contraste,
¿ya? El paciente tenía una vasculitis. Y otras palabritas pequeñas también del estudio Doppler color. Corresponde a un estudio funcional y anatómico que se hace en tiempo real de una estructura vascular determinada. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos permite hacer el Doppler? Nos permite evaluar la presencia de flujo en un vaso determinado, la dirección de ese flujo, si es que se acerca o se aleja al transductor de ecografía que nosotros tenemos puesto sobre el paciente, nos permite medir la velocidad de ese flujo y determinar también consecuencias hemodinámicas de estenosis vasculares, ¿ya? Y para eso nosotros usamos la curva espectral, que en el fondo es como el dibujo que genera el flujo dentro del vaso. Se hacen estructuras vasculares dirigidas, en el fondo uno no hace una ecografía Doppler de todos los vasos de la guata porque sería imposible, ya que vasos muy pequeños no pueden ser evaluados por Doppler, vasos que están detrás de asas intestinales no pueden ser evaluados por Doppler, ya entonces va como dirigido a estudiar un vaso en particular. Generalmente son de arterias renales o de vasos hepáticos, ¿cierto? Los más frecuentes. Su indicación principal es el estudio de hipertensión o insuficiencia renal en que se sospecha un origen vascular. En los controles de trasplantes, tanto hepáticos como renales, para evaluar la permeabilidad vascular, para evaluar el índice de resistencia de los vasos de los órganos trasplantados, lo cual nos puede ayudar en el fondo también a predecir, por ejemplo, rechazo, y en el estudio de la hipertensión portal. ¿Ya? Esas son como sus principales indicaciones en patología abdominal. Y aquí a la derecha tenemos dos ejemplos. En el de arriba tenemos la cajita en el fondo de medición puesta sobre la vena porta principal. Y vemos que la vena porta, aquí en el lado izquierdo de la imagen, vemos que cuando el flujo se acerca al transductor, nosotros lo vamos a ver de color rojo o amarillo. Cuando el flujo sanguíneo que estamos estudiando se aleja del transductor, lo vamos a ver en color azul o verde. ¿Ya? Normalmente el flujo portal es hepatopeto, es decir, va hacia el parénquima hepático. Y en este caso de un paciente con cirrosis, el flujo se está alejando del transductor, o sea, está al revés de cómo debiera estar, está haciendo un flujo hepatofugo, lo cual es un signo de hipertensión portal. ¿Ya? Y en la imagen de más abajo, tenemos también puesto nuestra cajita de medición sobre la vena porta principal, donde no se ve ningún color, o sea, no se ve flujo sanguíneo, se ven unas estructuras vasculares como tortuosas alrededor del tronco de la porta, y al mirar la curva espectral vemos que no tenemos un flujo normal, tenemos así como estas espiguitas, y este paciente tenía una trombosis de la vena porta con desarrollo de cadenomatosis portal alrededor. Otro método, entre comillas, de imágenes que se pueden usar para evaluar estructuras vasculares es la angiografía convencional. ¿Ya? Este en general no se usa mucho como medio diagnóstico, sino que es más bien de uso terapéutico, ya que es un procedimiento invasivo, ¿cierto? A través de un acceso vascular periférico, se mete alguna guía y un catéter hasta la zona de la vascularización que uno quiere estudiar y se inyecta contraste directamente en los vasos que se miran en el angiógrafo a través de rayos X. ¿Ya? Es como una coronariografía de otro lado en el fondo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en general no logra visualizar el resto de las estructuras anatómicas, excepto la estructura vascular que está canulada. Es un estudio que se hace en tiempo real y su principal indicación en general es que permite la realización de procedimientos endovasculares. Por ejemplo, en un sangrado activo, va a detectar el sangrado activo y además uno va a poder ponerle un coil, meter algún tipo de pegamento como para tratar de parar el sangrado de manera endoluminal. ¿Ya? Esos son en el fondo como los métodos que tenemos de imágenes para estudiar la vasculatura por imágenes. A modo de resumen entonces de la presentación, el estudio por imágenes es imprescindible tanto para el diagnóstico como para la planificación de manejo de pacientes con patología vascular de tórax, abdomen y pelvis. La tomografía computada contrastada es en general el método de elección para estos pacientes. Súper importante conocer
que hay distintos protocolos de estudio para evaluar distintas estructuras vasculares dentro del organismo, que no todos son iguales y que no da lo mismo en el fondo pedirle a Pasto a todo el mundo toda la secuencia, porque también tenemos que preocuparnos de que es un examen que genera radiación para el paciente, ¿cierto? Y que en el fondo, si el día de mañana no se acuerdan qué protocolo era para qué, siempre es importante anotar en la orden médica de derivación cuál es tu sospecha diagnóstica, porque así el tecnólogo que reciba al paciente va a saber qué examen o qué secuencias o qué fases son las que tú necesitas para evaluar y descartar su sospecha clínica diagnóstica. Eso era todo lo que quería decirles, así que muchas gracias por su atención.